Continuación tendremos la conferencia central Encuentro del modelo de ocupación humana con otros saberes, enriqueciendo nuestras prácticas. Estimados participantes, recordarles que durante la presentación pueden ir dejando sus consultas o comentarios en la sección donde dice preguntas y respuestas. Vamos a estar atentos para resolver cualquier duda que se presente. Esta conferencia central estará a cargo de Carmen Gloria de las Heras de Pablo. Sus estudios de grado de terapia ocupacional los realiza en la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile, recibiendo su título profesional en 1982. Sus estudios de posgrado los realiza en la Universidad de Boston junto al profesor Gary K. Hoffner y en la Universidad de Taft, Boston, donde recibe su título de magíster en Ciencias de Terapia Ocupacional y en Estudios Avanzados de Educación Clínica. Carmen Gloria es autoridad educativa del modelo de ocupación humana en Latinoamérica y España desde el año de 1986 y consultora internacional de terapia ocupacional y de los procesos de evaluación e intervención y desarrollo de programas del MOJO desde el año 1991. En enero del 2021 asume la dirección de la Comunidad Iberoamericana del Modelo de Ocupación Humana. Ha sido miembro del equipo internacional del desarrollo del modelo de ocupación humana desde 1987, aportando con la evidencia de la integración de la teoría y práctica del MOJO y sistematizando la configuración del proceso de intervención del mismo, los que se han expandido su aplicación a una diversidad de poblaciones y contextos ambientales. Creó y desarrolló el cuestionario volitivo y el proceso de remotivación. Ha participado en diferentes actividades de investigación que han apoyado el desarrollo de otros instrumentos de evaluación e intervenciones del modelo desde el año 1985. Durante sus 41 años de experiencia profesional, ha trabajado en sistemas públicos y privados, prestando servicios directos de promoción de la participación ocupacional con personas de una diversidad de capacidades y realidades ambientales y culturales, tanto en Estados Unidos como en su país. En su trayectoria profesional ha sido directora de programas de terapia ocupacional y rehabilitación en hospitales públicos y de su Centro de Integración Comunitario Reencuentros. En el ámbito educacional se ha desempeñado como docente, tutora de tesis, educadora clínica y profesora de pregrado y posgrado de varias universidades de Chile y universidades en Europa, Sudamérica, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia e Israel. Su experiencia docente incluye cursos interdisciplinarios, internacionales y exposiciones en diversos congresos, jornadas y conversatorios. Además de educar en el MOJO, lo hace en integración del conocimiento de la terapia ocupacional, integración de modelos y abordajes de terapia ocupacional y otros modelos. La práctica centrada en el cliente y el razonamiento profesional de la integración de la teoría y la práctica de la terapia ocupacional a lo largo de su historia. Entre sus publicaciones se encuentran artículos, capítulos de libros, videos y manuales de procedimientos de evaluación e intervención, como el cuestionario volitivo y el proceso de remotivación, traducido en diferentes idiomas. En 2015 publica un libro de su autoría en español, Modelo de Ocupación Humana, suplemento del libro principal del MOJO, donde integra teoría y aplicación de este modelo conceptual de la práctica e incluye la sistematización novedosa de los procesos de evaluación e intervención, ofreciendo a los terapeutas ocupacionales y estudiantes de terapia ocupacional una oportunidad de aprendizaje dinámico. En 2017 publica 5 capítulos de su autoría en la 5ª edición del libro MOJO de René Taylor, The Hofner Model of Human Occupation. Actualmente se encuentra en proceso de editar y escribir la 2ª versión de su libro. Sus aportes al trabajo interdisciplinario, al desarrollo de la terapia ocupacional e impacto de la implementación de servicios clínicos comunitarios educativos han sido reconocidos por diferentes autoridades comunitarias, sistemas de salud y terapia ocupacional estadounidenses, al Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile y por revistas profesionales nacionales e internacionales. Querida maestra Carmen Gloria, le cedo la palabra para su conferencia central. Gracias, Frecia. Bueno, mi presentación hoy se denomina Encuentro del MOJO con otros saberes, enriquecimiento de la práctica profesional.
El modelo de ocupación humana, tal como dijo Marta, y lo vamos a ver, es un modelo integral de la terapia ocupacional, cuyo prisma, ¿verdad?, ha sido la esencia para muchos terapeutas ocupacionales, miles, muchos en todo el mundo, la esencia de la identidad como terapeutas ocupacionales. Esto encuentro con otros saberes significa que el modelo de ocupación humana, primero que nada, los que han leído las publicaciones, ¿verdad?, se pueden enterar de que el modelo de ocupación humana se puede ya sea complementar en el conocimiento, ¿verdad?, con otras teorías y modelos de terapia ocupacional, o integrarse con los modelos y enfoques de terapia ocupacional, ¿ya?, para poder hacerlo en la práctica. Vamos a ver en esta presentación una secuencia, ¿no es cierto?, de esta mirada y del cómo saber poner atención en cómo el mojo se une con otros enfoques de distintas formas. Y vamos a comenzar para explicar un poco esto. ¿Qué implica para el terapeuta ocupacional este encuentro del mojo con otros saberes? Primero que nada, ¿no es cierto?, para realmente llegar a hacerlo, debemos recurrir al pensamiento autocrítico. El pensamiento autocrítico es mirarse y mirarse detalladamente y honestamente en cuanto a mi propio conocimiento y mis propias habilidades de utilizar, ¿no es cierto?, la teoría y práctica de terapia ocupacional, ¿ya?, mi propio conocimiento en forma honesta, cuánto sé de esto, cuánto he estudiado, cuánto puedo hablar de esto, cuánto no, ¿ya?, cuánto puedo transmitir, cuánto puedo educar. El propio conocimiento cada uno lo sabe, no es algo, ¿no es cierto?, general. El propio conocimiento es aquel que nosotros mismos construimos por interés, por vocación a la profesión, ¿ya?, y por vocación en centrarnos en la ocupación humana. En este caso podemos hablar, ¿no es cierto?, ¿cuál es mi propio conocimiento del modelo de ocupación humana? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el modelo en caso mío, en caso de los que ocupamos? ¿Qué pasa con este modelo? Me falta proceso de intervención, me falta conocer algo. ¿Podría aportar en base a las sistematizaciones que ya existen algo más que enriquezca este modelo? ¿Qué cosas no las entiendo y cómo puedo llegar a comprenderlas? ¿Ya? Poder conversar, es por eso hacemos jornadas en Chile, en Perú, ¿verdad?, y en otros países, conversatorios, etcétera, hemos hecho de todo, para poder compartir estas miradas. Como decía Marta, ¿verdad?, es un enriquecimiento. Cada jornada que se hace, ¿verdad?, del mojo, es un enriquecimiento porque sus expositores traen un nuevo conocimiento en base a las sistematizaciones y a la teoría del mojo, pero dentro de las bases, ¿verdad?, y los principios. Por lo tanto, pensamiento autocrítico, sumamente importante, ¿verdad? Mi propio conocimiento, mi propia experiencia práctica. Aquí hablamos siempre de la integración de la teoría y práctica del modelo de ocupación humana, de la teoría y práctica del modelo de ocupación humana con, ¿no es cierto?, o complemento a mi conocimiento de otras teorías, otros enfoques, o integrando estos conocimientos con el mojo. Y por lo tanto, reflexión importante que quiero que la hagan ustedes mientras voy hablando, ¿ya? Piensen en ustedes, es la base para recién, después del autoconocimiento, llegar a tener y utilizar un pensamiento crítico acerca
de otros enfoques, modelos y teorías que retroalimentan, ¿no es cierto?, o que complementan el modelo de ocupación humana. Recién, ¿y qué es lo que es un pensamiento crítico? Se habla del paradigma crítico. ¿Qué es lo que es la realidad? Un pensamiento crítico, pensamiento sociocrítico, etcétera, que se utilizan, y ustedes los conocen, que se utilizan en terapia ocupacional y en el mojo, por supuesto. Ese pensamiento crítico es un pensamiento honesto que se basa en el conocimiento, en el propio conocimiento que ya vimos recién. Si yo no tengo un conocimiento acabado de los modelos de la práctica, de terapia ocupacional, de los enfoques de terapia ocupacional, no puedo tener posibilidades de saber si se pueden integrar o no. O sea, el pensamiento crítico es incluso con el modelo de ocupación humana, como lo estuvimos viendo, que lo puse como autocrítico, ¿ya? Mi persona está en el pensamiento autocrítico. ¿Cuánto de esto sé? Recién, teniendo eso claro, llego a un pensamiento crítico para analizar, como pongo acá, ver a través de los modelos. Esta es una frase mía desde antaño, desde mucho tiempo atrás, que la presenté, digamos, hice una presentación en la Universidad de Chicago, no, la Universidad de Illinois en Chicago, ¿ok? Hay que ver a través de los modelos. Ver a través de los modelos es analizar sus principios, primero que nada, su teoría, si es que plantea teoría u organización, ¿ya? Su proceso de evaluación, su proceso de intervención, si es que lo hay. ¿Y cómo es esto? ¿No es cierto? Para ver qué aportes o no y para tomar la decisión de integrarlos o complementar mi conocimiento del mojo. Por lo tanto, vamos a usar este objeto, la lupa. Yo siempre hablo de la lupa. Vamos a usar este objeto, la lupa, para el análisis, ¿ya? Y para poder saber cómo, yo no puedo hacer todo un curso acá, pero sí puedo introducirles, digamos, la forma de. Por lo tanto, esto se une a algo muy importante, que es el razonamiento terapéutico integrado, ¿ya? El razonamiento terapéutico integrado, ¿ya? Se refiere a un proceso, por favor, proceso, no es lo mismo que pensar una vez y se acabó. No, un proceso, paso a paso, dinámico de reflexión acerca de las mejores formas de comprender las situaciones ocupacionales particulares de las personas o colectivos y actuar y de actuar consecuentemente con ello. Ya si no es así nomás. Consecuentemente, relacionando siempre la práctica con la teoría de terapia ocupacional y con las de otras disciplinas. En este caso, ¿verdad? Vamos a ver al mojo en su teoría y práctica y cómo se relaciona con la teoría y práctica de otros modelos y enfoques de terapia ocupacional, ¿ya? Y también con los de otras disciplinas. El mojo determina que este razonamiento terapéutico integral se realiza en conjunto con la persona, el terapeuta y persona. Esta relación, ¿no es cierto?, de equipo que respeta los principios de la terapia ocupacional. Por lo tanto, eso es central, centrarnos en las personas, ¿verdad? El mojo es un proceso, es un modelo conceptual de la práctica basado en la evidencia, en la ocupación, centrado en la ocupación, centrado en las personas. Eso es clave para recordar, para poder analizar con la lupa, ¿no es cierto?, este encuentro posible o no con otros saberes. Ahora, partamos por lo global, vamos a hacer una revisión de lo global. En resumen, terapia ocupacional tiene la creencia de que la práctica debe ser integral. ¿Por qué? Porque somos personas con distintas capacidades, personas con motivaciones diferentes,
con hábitos, con participación en roles, ¿verdad? Y la forma de hacerlo que es distinta, que nos relacionamos con ambientes siempre, con ambientes que son diversos, nos demandan o nos dan oportunidades, ¿verdad?, para poder participar satisfactoriamente. Tenemos historias de vida distintas, ¿ya? Por lo tanto, una gama distinta de habilidades también que conforman esta unicidad de las personas y también colectivos que se crean socialmente por alguna necesidad. Por lo tanto, esta práctica integral tiene 4 ejes, ¿verdad? Su objetivo principal es facilitar la participación satisfactoria de las personas, participación, la palabra ser parte de, participar socialmente, ocupacionalmente, acá el modelo une, ¿ya? Une la participación en ocupaciones, está en un contexto social, histórico y personal. Por lo tanto, su objetivo principal, facilitar la participación satisfactoria de personas en rutinas, ¿verdad?, ocupacionales significativas. El MOJO aborda exclusivamente, específicamente y descifradamente, como le digo yo, estos aspectos. Es decir, descifra, ¿verdad? Descifra el ser, el hacer, el llegar a ser y el pertenecer. Todos estos aspectos que están analizados en la ciencia de la ocupación y que hice una presentación la jornada pasada y en un conversatorio. Por lo tanto, su práctica requiere establecer la relación óptica, eso me falta, con las personas. Esta relación óptima, ¿verdad? Se complementan 2 modelos de la práctica, que es el MOJO, ¿ya?, junto al modelo de relación intencional, ¿verdad?, que lo que descifra ahí es muy importante, es el uso de nosotros mismos como fuente principal de la relación y de la participación, de la facilitación de la participación en ocupaciones. Encontrarnos requiere esta relación óptima con la diversidad, con personas que no son como nosotros, con personas que tienen características, como ya vimos, esta creencia en la práctica de ser integral, con todas las características, somos únicos. Y por lo tanto, esta capacidad de poder acoger, y poder relacionarnos, que implica mucho la interacción, el validar, el cómo uno lo hace con las personas. Además, su práctica incluye trabajar con personas en forma individual, o con grupos, o con colectivos, ¿ya? O sea, no solamente eso, y por lo tanto hay modelos que después vamos a ver que también se conjugan en poder orientarnos en esto. El MOJO, el modelo de relación intencional y otros, ¿verdad?, modelo de grupos que están centrados en en apoyar esta facilitación. Y con muchas personas y múltiples equipos, ¿ya? Su práctica incluye trabajar con personas en forma individual o con grupos, muchas personas, colectivos en la comunidad. ¿Qué decimos? Que trabajamos en los colegios, con los padres, trabajamos con las familias, con los profesores, con tantas personas que forman parte de estos lugares ocupacionales donde participamos en los contextos global, local y el contexto inmediato. Por lo tanto, este trabajo no es solamente con la persona, estoy hablando del MOJO, sino también con sus grupos sociales relevantes. Entonces, teniendo esto claro, vamos yendo a algo más específico. Teniendo esto claro, la terapia ocupacional se practica en múltiples contextos y con personas de diversas edades, culturas y capacidades, lo que estamos hablando de la diversidad, y más aún, más amplia la diversidad, como habló Marta.
Por lo tanto, y desde el MOJO, se han definido una diversidad de necesidades ocupacionales que hay que tomar en cuenta para poder conectarnos con otros, para poder saber si utilizo solo el MOJO o también me sirven otros modelos que me acercan a lo que necesito. Inquietudes ocupacionales, ¿verdad? El grupo de personas que tiene inquietudes ocupacionales, sobrecarga de roles, por ejemplo, indecisión de tomar elecciones ocupacionales, algún tipo de confusión, ¿verdad? De cómo llevar a cabo su vida, de cómo relacionarse, etcétera, que pueden ser abordadas con el modelo de ocupación humana, incluso con la evaluación como intervención. Otro grupo es el riesgo de presentar problemas de adaptación ocupacional. Vamos a ver después, adaptación ocupacional, no quiero detenerme mucho. En riesgo significa que hay una brecha, que la persona siente que hay una brecha entre la identidad, lo que creo, lo que pienso que soy, lo que quiero llegar a ser, ¿ya? Una brecha entre eso, ¿ya? Y la competencia ocupacional, que es el plasmar absolutamente mis rutinas completas, plasmarlas en la práctica de mi vida, ¿verdad? Con sus roles diversos y el cómo lo hago, ¿ya? Incluyendo el desempeño de estos roles. Organizarme. En riesgo de presentar es que hay una brecha que se siente que es incipiente, ¿ya? Que puede ser incipiente y que uno va sintiendo que hay algo que va increciendo y que no me hace estar satisfecho. Problemas de adaptación ocupacional, principalmente por factores ambientales, ya tenemos acá, ejemplo en Chile, los incendios que estamos viviendo, terremotos, etcétera, todo lo natural, digamos, los eventos naturales de la naturaleza, como también eventos sociales muy fuertes, ¿ya? Como el exilio, autoexilio, ¿ya? Y también la discriminación, ¿ya? La discriminación, la exclusión. Problemas de adaptación ocupacional por incompatibilidad de potenciales y oportunidades ocupacionales. Tenemos como ejemplo cuando una persona, que esto va con la definición de la OMS de discapacidad, cuando una persona tiene una discapacidad y con también discapacidad social que puede existir, ¿verdad? Por esta incompatibilidad. ¿Mm? De eso necesitamos un conocimiento integrado. Este conocimiento está en todas las ciencias, que vamos a ver después, ecológicas, sociales, ciencias de la ocupación, ¿no es cierto? Que es aledaño, aledaño a terapia ocupacional y que nos informa con estudios cualitativos acerca de la ocupación y el conocimiento propio sobre el cómo abordar junto a las personas y o colectivos sus necesidades ocupacionales únicas. Que este es el conocimiento propio, que están los modelos y enfoques de la práctica de la profesión. Por lo tanto, en esta diversidad y la diversidad de las personas como únicas y colectivos como únicos, ¿verdad? Y con los conocimientos, uno debe ser flexible. Yo estoy en este momento, quiero que se ponga en la utilización del MOJO y su unión con otros, su encuentro con otros conocimientos propios de la práctica. Ahora vamos a pasar, ¿no es cierto? Esta flexibilidad se hace con la lupa. Nos ayuda. La práctica, la teoría, autocrítica, pensamiento crítico, nos ayuda a determinar y a tomar decisiones profesionales, decisiones muy importantes, cruciales, junto con las personas. El MOJO y su encuentro, vamos viendo la profesión. El MOJO y su encuentro con otros modelos conceptuales de la práctica y abordaje de terapia ocupacional. Esta es una diapositiva general, pero quiero darle algún énfasis en este momento, ¿verdad? Muchos de ustedes la conocen. Primero tenemos nuestro eje, ¿verdad? Que es nuestro paradigma centrado en la ocupación y que rescata los valores, ¿no es cierto?, de nuestra profesión centrados en la persona
centrados en la relación con esta persona, en su subjetividad y en su participación única en ocupaciones como principales principios, ¿ya? Como también nos ayuda a orientarnos en cómo y en qué aspectos nosotros, con cuáles aspectos trabajamos, qué es lo que integramos, ¿ya? La ocupación, el ambiente, la persona, en relación, ¿ya? Y cómo se debe llevar la práctica en general, encuadrar esa práctica en general, ¿ya? La naturaleza ocupacional de las personas que lo explica, los problemas ocupacionales, ¿verdad? Que no tienen que ver con el diagnóstico, ¿ok? Solamente el diagnóstico, después vamos a analizar cómo apoya al mojo, más bien las características de ese diagnóstico y cómo impactan en su participación. Por lo tanto, este paradigma, tenemos dos modelos acá centrales que se unen profundamente con el paradigma y que son transversales a través de la terapia ocupacional, que son el modelo de ocupación humana que está actualizado hasta la fecha, ya para dar esa orientación de pensamiento también autocrítico. ¿Estoy actualizado en lo último del mojo o me quedo con lo que ya tengo? ¿Ah? Pensamiento crítico. El modelo de ocupación humana y el modelo de relación intencional son dos ejes de la terapia ocupacional. La relación y el uso de sí mismo, ¿verdad? Con las personas y con los colectivos, de acuerdo a sus necesidades y a los desafíos que se presenten, el modelo de ocupación humana que absolutamente representa los principios de terapia ocupacional y descifra toda esta parte del qué hacemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Ahora, vámonos entonces, vamos a ir en orden. El modelo biomecánico, ¿ya? Tenemos estos modelos, ¿verdad? Modelo biomecánico, modelo de integración sensorial, que son modelos conceptuales de la práctica, porque tienen una teoría y un procedimiento de evaluación e intervención, ¿ya? Y que a lo largo de la historia se han ido renovando y acercándose cada vez más a la ocupación humana. Por lo tanto, el modelo biomecánico se concibe desde el paradigma de terapia ocupacional, desde la relación en que está centrado en apoyar a las personas, ¿verdad? Específicamente centrado en su sistema musculoesquelético, centrados en el movimiento, el esfuerzo, ¿ya? En la fuerza, perdón, el movimiento eh, y otros como vamos a ver después, ¿ya? Y este modelo biomecánico, lo que se ha resaltado más, lo que se resalta, es que junto con la persona, ahí nos acercamos, junto con la persona, se decide, ¿verdad? ¿Ya? Se decide y se apoya en el uso, ¿no es cierto?, de las órtesis, de las prótesis, incluso construcción de órtesis y adaptaciones en conjunto, ¿ya? Esto es preciso, es muy preciso y hay muchas veces que el modelo de ocupación humana es la base ocupacional y recurrimos al modelo biomecánico cuando las personas tienen problemas serios que impactan, problemas serios en ese sentido que impactan la participación. El modelo de integración sensorial tiene una historia grande también, ¿ah? Desde la crisis mecanicista, igual que el biomecánico, el control motor. eh, Modelo de integración sensorial se ha utilizado con el mojo y vamos a ver ahí, ¿no es cierto?, cómo se integran estos modelos de la práctica. Se ha utilizado con el mojo y el mojo ha sido necesario para enfocarse, ¿no es cierto?, en la ocupación misma, a un modelo de integración sensorial que pasado la evidencia, está comprobado, aún se está acercando de integrar el juego con las técnicas de integración sensorial. Hablo de las publicaciones últimas que están, ¿no es cierto?, mostrando un acercamiento mucho mayor. El modelo de control motor no significa Kabat, Bobat y las técnicas de Brunstrom, ¿ya? Que todos conocemos en la época reduccionista. Esto evolucionó porque eso eran conocimientos relacionados más que nada de otras disciplinas. Y por lo tanto, el modelo de control motor sí
que está muy relacionado con el paradigma al día de hoy, porque el aporte que hace es descubrir estrategias en conjunto con la persona de poder, ¿no es cierto?, controlar la musculatura del cuerpo, la postura, más bien, la postura del cuerpo, pero durante el desempeño en los ambientes relevantes, ¿verdad?, más utilizados. Ya está centrado el ambiente de la persona y en la ocupación misma. Y los modelos cognitivos, acá hay algo que tengo que decir. Si ustedes me hablan alguna vez del modelo cognitivo de Claudia Allen como propicio para integrar con el modelo de ocupación humana, yo le pongo una cruz. O sea, no me quiero hacer la chora de la Carmen Gloria Cera. Estoy diciendo que desde antaño que he sido la voz para esto con Gary Kilhofner, ¿ya? Que me ha pedido hablar. ¿Por qué? Porque el modelo de Claudia Allen, y esta es una cosa de lupa, el modelo de Claudia Allen llega a los principios y plantea principios de terapia ocupacional, pero es un modelo médico que da recetas y que desde su proceso de evaluación clasifica a las personas y ve, ¿no es cierto?, dentro de esa clasificación, ¿no es cierto?, de niveles cognitivos, lo que se podría dar. Y receta actividades. Por lo tanto, es un modelo reduccionista y no existe. Yo les digo que estudien, ¿ya?, otros modelos como 1, 2, 3, 4, 5 modelos actuales que pueden averiguar y que son todos inclusivos de la persona en el abordaje, ¿ya? En poder explorar estrategias para practicarlas en la vida o dentro del desempeño mismo, como la experiencia que desarrolla ¿no es cierto?, estas capacidades. Están tan conocidos, los más antiguos acá, son el abordaje dinámico, ¿no es cierto?, de Jean-Pascal Toglia, donde incluye desde la evaluación en conjunto, ¿no es cierto?, la planificación, los objetivos, planificación y poder aplicar estas estrategias y poder revisarlas como metacognitivo. Y generalmente estas características van en los otros modelos. Rehabilitación cognitiva, por ejemplo, que ocupa las experiencias de vida también y hace una planificación con la persona. La orientación cognitiva para el desempeño ocupacional diario con niños, ¿ya? Incluye al niño en la exploración de las estrategias durante la participación en ocupaciones significativas y por lo tanto el niño va interiorizando nuevas formas de, ¿no es cierto?, utilizar sus capacidades cognitivas, resolver problemas. En interacción cognitiva dinámica, ¿verdad?, también está la planificación y también la integración de las experiencias en ocupaciones y la evaluación constante con la persona. Por lo tanto, Claudia Allen, aunque Gary Kilhofner la haya mencionado en su último libro de Fundamentos Conceptuales, yo le dije al Gary, por si acaso, le dije, yo siempre le dije a mi hijo, no lo puedo sacar porque es uno de los que existe, lo más utilizado. Y le dije, bueno, si no está relacionado con el paradigma, yo no estoy de acuerdo, no importa, ponlo nomás, ¿ya? Pero no es así. Existen otros. En la versión última del libro Modelos Conceptuales aparecen. Y están los modelos y abordajes basados en la ocupación, que se llaman ecológicos. Ahora, ya voy a explicar el marco de referencia justicia ocupacional, participativa, participatoria, le dicen Estados Unidos, que son, ¿verdad?, algo que tenemos que relacionar y saber cómo mirar a través de ellos, ¿ya?, con el mojo. Por lo tanto, vamos a ver el cómo del encuentro con otros modelos conceptuales de la práctica. ¿Cómo integrar? Primero hay un proceso de evaluación exhaustivo con el mojo, ¿ya?, donde se determina su perfil ocupacional en detalle, donde se determinan las potenciales de la persona y las limitaciones, y se hace un balance realmente, con una evaluación específica, ¿verdad?, también con el mojo, con diferentes instrumentos, para decidir si necesito o no otro modelo conceptual de la práctica, ¿ya?, que pueda complementar
lo que estoy haciendo con el mojo y pueda facilitar junto al mojo o pueda facilitar junto al mojo esta participación. Por lo tanto, ahí viene a escoger primero una evaluación exhaustiva con el mojo. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Conozco a esta persona? ¿Qué es lo que pasa? Ahí viene, ¿no es cierto?, la relación de distintos aspectos que vamos a ver. Escoger otros modelos conceptuales de pero que respondan a problemáticas específicas que no se resuelven con el mojo. ¿Ya? Por ejemplo, el modelo biomecánico, el modelo de control motor, el modelo de integración sensorial, ¿verdad? Que tienen objetivos específicos, ¿no es verdad? Y procedimientos específicos para facilitar las capacidades, ¿verdad? Ahora, que no se resuelvan con el mojo. El modelo se puede aplicar solo en muchas circunstancias, pero también se aplica comúnmente con otros modelos conceptuales. Y si yo no me sé, por favor, autocrítica, mi experiencia personal, si no sé bien el otro modelo conceptual, no lo he vivido en la práctica, ¿verdad? Yo voy a consultar con alguien y voy a estudiar y voy a ver cómo lo hago. ¿Mm? Ese es un pensamiento autocrítico. O derivar en ciertos momentos a colegas que sí lo manejan. La evaluación de condiciones, entonces, acá elegir, se evalúan las condiciones personales y ambientales que interfieren sustancialmente en el desempeño ocupacional satisfactorio con estos otros modelos conceptuales. ¿Qué es lo que realmente interfiere sustancialmente que no se puede resolver con los potenciales que rescata el modelo de ocupación humana? Se realiza una evaluación con estos otros modelos. Esta parte que es muy importante es el planteamiento de objetivos ocupacionales y favorecer su logro utilizando como guía una forma única de integrar los modelos de la práctica, pero es una forma única. Las preguntas, ¿cómo comienzo? ¿No es cierto, Marta? ¿Cómo comienzo? ¿Con qué comienzo? ¿Cuál es la problemática principal? ¿Cuáles son los parámetros de control positivos? ¿Comienzo con los potenciales con el mojo? ¿Comienzo con aplicar el modelo de ocupación humana con los grupos sociales relevantes de las personas antes de ver a la persona? Eso lo va a decir la evaluación integral ocupacional. ¿Ok? ¿Y cómo voy a entrelazar con otro modelo de la práctica, ¿verdad? De terapia ocupacional, modelo conceptual de la práctica, cómo, cuándo y de qué manera, pero manteniendo este paraguas, ¿cómo se dice? Esta esfera, ¿verdad? Que no es, no, esfera, me ahogo. Eh, este marco, ¿verdad? Que nos guía en la ocupación. Los objetivos de la persona son ocupacionales. ¿Ok? Los objetivos planteados a la persona es salir adelante en la vida, es hacer esto, es hacer lo otro, ¿ya? Eso se define con la persona. Y el cómo voy a facilitar eso es la guía que hay que confeccionar, razonar. Reevaluación, siempre, ¿no es cierto? O sea, es una reevaluación y toma de decisiones acá importante sobre la continuidad o no de la integración de los modelos y el cómo lo estoy integrando y qué es lo que es necesario o no necesario, teniendo una actitud autocrítica, ¿verdad? Y crítica acerca de la situación particular y de los modelos utilizados. Y el diseño, por supuesto, después de una reevaluación, un diseño e implementación de un nuevo plan de acción con los modelos integrados. Integrar no significa cortar y pegar, por favor. ¿Ya? No significa cortar y pegar, significa este entrelace que es específico a la situación de la persona, en los cuándo, los por qué, en los dónde y en los cómo. ¿Ya? No es cortar y pegar, ah, no, entonces yo uso el biomecánico, lo meto acá, meto el mojo, meto, no, no es meter, no es colocar, como se dice, colocar, es integrar, ¿ya? Integrar. Y eso quiero que se quede claro, con la lupa, siempre. Y ahora está esto.
causa duda muchas veces, que uno no está bien enterado de lo que significa. El mojo y su encuentro con otros modelos o abordajes ocupacionales. ¿Qué ha pasado? Primero, el modelo de ocupación humana. El modelo de ocupación humana es explicativo de la participación en ocupaciones y la participación en ocupaciones como la integración, ¿cierto? Representada por la integración de la volición o motivación por el ser, la capacidad de desempeño o habilidades subyacentes de los sistemas internos y su apreciación subjetiva por parte de la persona, de la mente y cuerpo, el cuerpo vivido, el ambiente, con toda la diversidad, ambiente social, cultural, político, económico, físico, en los espacios y objetos, y ocupacional, con las tareas, actividades que realizamos, y todas sus características. Y la habituación o la incorporación de estos patrones, la incorporación, ¿no es cierto?, de estos patrones aprendidos durante, del hacer y del organizarse, que han sido aprendidos a través de la experiencia, ¿ya? Entonces, que no tienden, ¿no es cierto?, se tienden a mostrar dentro de la participación. Estos están relacionados y son igualmente importantes, por eso existe la heterarquía, me carga cuando aparecen subsistemas. No son subsistemas, son elementos o aspectos ocupacionales. Estamos en otro tiempo, ya desde muchos años atrás que cambió esto. Entonces, esa heterarquía que todos participan de alguna manera y aportan elementos distintos son igualmente importantes, ¿verdad? Esta interacción da pie a la emergencia o al florecer, por decirlo así, o al nacer de la participación en ocupaciones, siempre relacionando todos estos aspectos y estas formas de participar distintas dentro de diferentes dimensiones de participación. Esta evolución y cambio en el tiempo, ¿no es cierto? Y su proceso de cambio da por resultado en la historia, en varios momentos de la historia, la adaptación ocupacional, ¿ya? Que se entrelazan aquí las oportunidades y demandas del ambiente, la identidad ocupacional, o quién pienso que soy, qué deseo y qué deseo para el futuro, cómo me proyecto al futuro, y la competencia ocupacional que ya expliqué anteriormente. Y quiero que se fijen en las fechas. Ya yo voy a presentar los otros cortamente, pero la relación, la conversación más que nada entre ellos. La primera publicación de la estructura del modelo en 1980, sigue con 1985 un libro, ¿no? Entre medio de esto muchos artículos, muchas investigaciones, 1995 otro libro, 2002, 2008, estoy en inglés, ¿ah? Las fechas, 2008, mi libro, después el 17, el 2017 con Roger Taylor y otros, como editora en el 2023. Ahora, si vemos en orden cronológico, y esto es lo que quiero que vean, el orden cronológico de estos elementos. El modelo de la ecología del desempeño humano, que está con estos autores, ¿no es cierto?, en 1994. El mojo ya llevaba un tiempo evolucionando. Lo que marcó el mojo es una necesidad, o sea, una apertura a la ocupación humana, a hacer ocupación humana, a hacer terapia ocupacional. Y despertaron estos modelos que cada uno tiene sus características. Este, por ejemplo, el modelo de la ecología del desempeño humano, que está planteado igual desde 1994, habla del ambiente y la persona, de poder apoyar a la persona a desempeñarse mejor, que deben establecer, restaurar, se llama, ve a la persona en relación, más que nada, en el ambiente, con las tareas. Ellos definieron las tareas, ¿ya? Y la definen como ocupación, ¿ya? Para que otras personas pudiesen
otras disciplinas pudiesen comprender, pero se refiere a la misma ocupación que conocemos. Pero estas tareas, ¿verdad?, ven acciones que parten del ambiente, por eso se llama de la ecología, ¿ya? De modificar el contexto, de modificar las tareas, de reformar, ¿no es cierto?, y de prevenir también y poder analizar. Utilizan el análisis de tareas. Eso, en resumen. Aparece en 1996 el desempeño ocupacional, el modelo de desempeño ocupacional. Y el modelo de desempeño ocupacional habla de la relación entre la persona, ocupación y ambiente y da una orientación general. Este modelo utiliza diferentes formas de acción de la terapia ocupacional para que la persona logre la máxima compatibilidad entre estos tres aspectos. Entonces los ve también en una vida, pone la vida en progreso y la vida en progreso no habla, pero a través de la vida, de la evolución, perdón, de la evolución del desarrollo de la vida, habla, ¿no es cierto?, de cómo esta intersección puede aumentar o se puede achicar según las circunstancias del ambiente, de la ocupación y de la persona. No tiene evaluaciones tampoco, proceso de evaluación, ni de intervención específica, pero sí actúa en con estos tres elementos. El modelo canadiense es muy conocido, pero ahora existe, ¿no es cierto? Si ustedes ven, en 1997 aparece el modelo canadiense del desempeño ocupacional y se dan actualizaciones hasta llegar al 2007, donde se plantea el modelo canadiense de desempeño ocupacional. E significa engagement, involucración, ¿ya? Ahora, dentro de los estudios que yo he tenido de esto, no hay elementos muy nuevos. Lo que aporta la característica de este modelo es que, primero que nada, ¿no es cierto?, ve a la persona con sus capacidades afectivas, cognitivas y físicas, y en el centro la espiritualidad. La espiritualidad, como lo he dicho en otros cursos, ¿verdad?, ha sido definida de diferentes formas, pero llega siempre a esta fuerza que uno tiene, que viene de los valores, ¿ya?, de la volición misma, ¿ok?, de este espíritu, ¿verdad?, de salir adelante, de poder centrarse en las cosas importantes que dan fuerza y que dan el sentido de la participación. Ahora, después vamos a hablar de eso. Lo que pasa con el modelo canadiense también es que define el autocuidado igual que la otra. Define el autocuidado como tal, lo que es autocuidado, la productividad, el tiempo libre, a diferencia con el modelo de ocupación humana. Aquí el sentido de la ocupación lo dan las personas. Por lo tanto, cambia y es muy flexible, no hay clasificación. Y lo otro también considera el ambiente social, institucional, físico, cultural de las personas y cómo emerge la ocupación de esta relación de la persona con el ambiente, ¿verdad?, que tenemos. Sí aporta el modelo canadiense, siempre ha tenido un instrumento estandarizado de el desempeño ocupacional, porque es el desempeño ocupacional, y tiene una autoevaluación que todos lo conocen, que es COMP, ¿ya? COPM, ¿ya? Y que es una autoevaluación de la persona, de cómo lo hace, ¿verdad?, en sus actividades, diversas tipos de actividades definidas acá. Y también lo otro que comenzó a explicitar, este modelo, explicitar, no es que no existiera en el modelo de ocupación humana, sino que explicito la práctica centrada en el cliente, que eso se valora absolutamente con una serie de estrategias, pero utiliza para la intervención las estrategias o modelos distintos de terapia ocupacional. No tiene una propia definición de cómo hacerlo, excepto, ¿no es cierto?, que desde la asociación canadiense se define el cómo actuar con el ambiente global en su cultura. El
otro modelo, finalmente, estos 4 modelos, ¿no es cierto?, que se llama modelo. Modelo persona, ambiente, ocupación, desempeño. POP, que si se fijan, miren el modelo de ocupación humana y miren acá, se basó mucho en el modelo de ocupación humana y inicialmente se desarrolló para personas mayores y aún, donde interrelaciona el desempeño, la ocupación y como resultado, ¿no es cierto?, el desempeño ocupacional y la participación. Ahora, ¿cómo se alimenta esto, verdad? Igual que el canadiense, aspectos fisiológicos, cognitivos, espirituales, mantiene nuevos comportamientos, neurocomportamentales, digamos, y las capacidades psicológicas. Los aspectos psicológicos y en el ambiente del apoyo social, sistemas sociales y económicos, cultura y valores, pone ahí, y ambiente construido y la tecnología y el ambiente natural, por supuesto, que también considera el modelo de ocupación humana. Ahora, esto comenzó en 1997 junto con el modelo canadiense. Estos 4 modelos tienen en común, y por eso se llaman ecológicos, que utilizan principalmente acciones en el medio ambiente para facilitar este desempeño y participación, ¿ya?, en el medio ambiente. Y por eso están también como modelos, son modelos basados en la ocupación, pero que principalmente se relacionan con eso y mantienen todos estos, este concepto de espiritualidad, todos estos que salieron unos detrás de otros. Ahora, el modelo de ocupación humana conserva la espiritualidad de todas maneras, desde el comienzo, en el aspecto de la abolición, que son los valores, ¿verdad?, que hablábamos antes, la espiritualidad como estaba definida, que son los valores, ¿no es cierto?, la causalidad personal y los intereses, pero principalmente los valores en donde la persona asigna la importancia a esta espiritualidad de maneras distintas, ¿ya? Ahora, ¿qué aportan, qué no aportan estos modelos? Yo tengo que tener la lupa, ¿ok? Tengamos la lupa bien puesta y estudiar estos modelos. Preguntas. ¿Necesito otro modelo o enfoque más bien, basado en la ocupación para complementar el mojo? Pregunta. Segundo, si es que necesito algún elemento, ¿verdad?, ¿cuáles de estos serían? Si es que no está cubierto por el mojo, ¿ya? Si ustedes ven todos estos, el modelo de ocupación humana, que nació, digo yo, de los 1970, adelante con Mary Reilly y sus estudiantes, ¿ya? La evolución del mojo es muy larga y tiene tal explicación, ¿no es cierto?, que estos modelos han utilizado también algún tipo de instrumento de evaluación que el mojo ofrece. Y lo último que me quiero referir acá es la justicia ocupacional. Pero el marco, ¿no es cierto?, el marco de referencia de la justicia ocupacional. En vez de la P es una J, por favor, OPFR. Ya me equivoqué por mis lentes. Esto comenzó a hablarse de la justicia social y ocupacional, como ven ustedes, Townsend, ¿no es cierto?, de Canadá, en 2003, ¿ya? Pero luego evolucionó y la persona que para mí es crucial en esto ha sido estas 2 personas, pero Whiteford, ¿ya?, que una mujer que en el 2011 presenta, ¿no es cierto?, la justicia ocupacional participatoria o participativa, que hablamos antes. Y por lo tanto, la justicia ocupacional va, por supuesto, a influir en la justicia social. ¿Ya? La justicia ocupacional, yo les voy a definir en cortas palabras, es justamente el poder lograr una equidad, no igualdad, equidad de derechos ocupacionales
Equidad es diferente a igualdad, ¿ya? Justicia es equidad, justo. Y por lo tanto, que aporta al salud y bienestar con tantos grupos segregados, ¿no es cierto? Y con tanta mismatch o incompatibilidad que podemos encontrar incluso nosotros mismos con los ambientes y cómo abogar. Y la justicia ocupacional participatoria provee de ciertas estrategias. Yo en mi libro lo tengo descrito y comparado con el modelo. El modelo de ocupación humana abre esa puerta para todo tipo de población. Personas que no son capaces de pensar, ¿ya? Bien, o de hablar por ellos mismos. La justicia ocupacional y en general los marcos que estamos viendo abarcan personas con sus estrategias, abarcan personas que sí son capaces de participar en forma hablada, de comunicarse, ¿no es cierto? Y de pensar y concluir. Por lo tanto, hay diferentes estrategias para trabajar con los colectivos y abogar por sus derechos ocupacionales. Y por lo tanto, podemos ver esta relación, podemos estudiar, ¿ok? Puse acá esto como marco de referencia, ¿ya? Porque está basado en la ocupación, en los derechos ocupacionales, ¿verdad? Que está relacionado con los derechos humanos que vamos. Ahora, tantos encuentros con otros saberes. Miren ustedes, en una situación de salud mental, y que no están todos, los conocimientos relacionados. Vamos viendo, por un lado está la terapia ocupacional, ¿verdad? Con lo que ya vimos, que pueden ser, y enfoque social comunitario que es un enfoque, en realidad, que no está teorizado actualmente por parte de terapia ocupacional. Lupa, de nuevo, y que nos une con eso, ¿ya? Pero vemos acá, ¿no es cierto?, que el modelo de ocupación humana y el modelo con el modelo de relación unido, con el modelo de relación intencional, son claves, ¿ya? Y los otros modelos conceptuales de la práctica que sean propios para las personas según sus necesidades de capacidad. Por lo tanto, modelo biopsicosocial, modelo de reducción de daños, ¿no es cierto?, que lo conocemos y que es más cercano al modelo de ocupación humana porque ve a la persona única, no ve estándares normativos. Dejar de consumir, dejar, ese es el objetivo. No, ve a la persona como tal. Después vamos a ver las teorías. Modelo de rehabilitación psicosocial de Boston University o de la Universidad de Boston, recuperación, el enfoque de recuperación que vamos a ver, enfoque de derechos humanos que también lo vamos a ver a continuación, y mindfulness o de una actitud consciente, ¿no es cierto?, de nosotros mismos, etcétera, que ha estado, que es un conocimiento relacionado y que estuvo mucho tiempo, ¿no es cierto?, haciendo, ya voy a terminar. Principios comunes, entonces, son lo que nos van a ayudar. Y en una situación, ¿no es cierto?, como de personas que tienen problemáticas eh, físicas, ¿no es verdad?, o de su cuerpo y mente, tenemos todas estas posibilidades, ¿verdad?, incluso la medicina alternativa y enfoques basados en la ocupación que puede ser o no, tenemos que mirar con lupa, pero siempre mirando los principios comunes con esto, con este objeto. Mojo. Vamos ampliamente ahora. El mojo, las ciencias médicas. Las ciencias médicas proveen un conocimiento de los sistemas internos, ¿no es cierto?, de los sistemas internos y de la neurociencia, otros sistemas del cuerpo, de farmacología, especialidades, ¿no es cierto?, que son necesarias, con que son necesarias trabajar con muchas personas que tienen algún problema médico, ¿ya? Algún problema en la capacidad de desempeño objetiva, ¿ya? Por lo tanto, nos informan. Y tenemos que estudiar mucho, mucho, ¿verdad? Neurociencias y otros sistemas. La neurociencia es clave. Y el mojo, ¿qué es lo que ha aportado? Ha aportado a los equipos, a los médicos, incluso disminuyendo medicación por su abordaje y el impacto en la participación. Y por lo tanto, con evidencia se ha demostrado que son complementarios y que el mojo puede informar a su vez a estas ciencias médicas en bien de las personas.
Otro grupo importante de conocimiento es la psicología, pero la psicología humanista, las teorías de la motivación intrínseca, como la autodeterminación, ¿no es cierto? Con el modelo de Prochaska también. Maslow, ¿verdad? De la psicología humanista, que fue el primero que planteó un modelo de motivación de acuerdo a las necesidades, a la jerarquía de necesidades que después evolucionó también, ¿ya? Acercamientos cognitivos, ¿no es cierto? Algunos acercamientos cognitivos como cognitivo-conductual, que no es lo mismo que conductismo, por favor, o que le da el control a la persona, y la psicología post-racionalista actual, que mira la identidad de las personas y su evolución, y que en un análisis de investigación vimos los principios que nos unían. Por lo tanto, ha aportado estos conocimientos a la construcción de la volición y de otros, ¿ya?, aspectos de la volición del mojo, y el mojo tomando estos conocimientos, pero aplicándolos al hacer, a la participación, y, y el mojo es el modelo que cuando trabaja con psicólogos, con estas teorías, la psicología social que ya sabemos, que es muy importante, se me olvidó, y que tenemos en común el desarrollo de los proyectos, ¿no es cierto?, con las personas en conjunto, con la persona de forma participativa y mucho más, pero realmente el mojo ha aportado al cómo se hace, porque las teorías de motivación todas tienen, de la motivación intrínseca, todas tienen compatibilidad con los principios del mojo. Sin embargo, hablan de un marco general de cómo abordarlas, del ambiente general social, que coincide con el mojo, pero el mojo lo descifra, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos importantes? Algunas teorías de Deci, por ejemplo, de autodeterminación, tiene ciertos parámetros para evaluar todo lo mismo, ¿verdad? Estas teorías tienen sus precedentes, pero en el cómo hacerlo, cómo descifrar, el mojo es el que ha aportado a estas circunstancias. El mojo trabaja en conjunto con los psicólogos sociales, ¿ok? La rehabilitación psicosocial, y yo voy a hablar de la recuperación, ¿ok? La recuperación es la fuente que inspiró a la rehabilitación psicosocial. Lo importante del movimiento de recuperación es que comenzó a principios de 1980, finales y en los 70, igual que el mojo, centrándose en las personas, y las mismas personas con problemas de salud mental o psiquiátrico comenzaron a abogar por ellos, a desarrollar las casas club, y de ello se derivó el modelo de rehabilitación psicosocial de la Universidad de Boston y los estudios de discapacidad que son hechos por las mismas personas. Estos estudios cualitativos del vivir, del cuerpo vivido, ya de la experiencia vivida. La recuperación es central. La recuperación tiene principios que vamos a ver y que son totalmente compatibles con el mojo. Y el mojo también lo que ha hecho es ayudar con el cómo en detalle, con el proceso de remotivación, con su proceso de intervención, con su evaluación específica. Las evaluaciones en general de los demás son bastante generales de este modelo de rehabilitación psicosocial principalmente, y de la recuperación, que es un conjunto de valores que se llevan a cabo dentro de un programa. Y tenemos todas nuestras ciencias, que yo le puse ciencia y rehabilitación, pero son ciencias de la salud, y generalmente se llaman de diferentes maneras, en que, ¿no es cierto?, también informan al mojo. ¿Y qué pasa acá? La terapia ocupacional la puse acá, porque de la terapia ocupacional ya hablamos que el mojo la representa como tal. Representa la identidad y el hacer de la terapia ocupacional. La terapia ocupacional ya analizamos con otros modelos y otros enfoques, ¿ya? Y algo muy importante que tenemos que saber es que nutrición, por ejemplo, los nombres pueden ser distintos en nuestros países, y la kinesiología
son ciencias médicas, son más derivados de la ciencia médica y son exclusivamente especializados de una manera maravillosa. Y acá viene, el mojo ayuda a los terapeutas ocupacionales a trabajar en conjunto, lo van a ver después de la mesa redonda, ¿verdad? Con un kinesiólogo, saber hasta dónde llega el terapeuta ocupacional y dónde, ¿no es cierto?, el experto de kinesiología puede aportar. Por lo tanto, el mojo a darle identidad saca esa brecha que siempre ha existido entre kinesiología y terapia ocupacional. Ahora, importante la antropología y la sociología desde siempre, subjetividad, explicación de los comportamientos humanos en sociología y los estudios uniendo la cultura. Por lo tanto, los conocimientos médicos, que podemos hablar también de la kinesiología con mucha admiración, digamos, aportan el conocimiento sobre la dinámica del funcionamiento de sistemas internos y capacidades relacionadas y se preocupan del equilibrio de la capacidad de desempeño objetiva. Y por último, estos principios que nos unen con el resto, ¿no es verdad? El resto de todos estos modelos, teorías, etcétera, son la valía y protagonismo de las personas, la esperanza y la experiencia de sentido, darle importancia a las interacciones y relaciones sociales significativas, la autodeterminación, como dijimos, y autocontrol de las personas, protagonismo, empoderamiento, que eso lo explica muy bien la recuperación, en el cómo empoderar a personas con problemas de salud mental y cómo, ¿no es cierto?, hacerlo. Nosotros lo llamamos el desarrollo volitivo, ¿no es cierto?, la potencialización y la participación en la vida. Por lo tanto, si nos relacionamos, cómo nos relacionamos es lo importante. Por último, volvemos al modelo, pero de esta manera, lo que hemos explicado, ¿cierto? Ya integramos modelos de la práctica, enfoques, etcétera, pero tenemos toda esta gama, ¿no es cierto?, de conocimiento, filosofía, cuerpo vivido junto con la antropología, ¿ya? Psicología aplicada a la ocupación humana, ciencias médicas, sociología explicando los comportamientos del ser humano, las formas de habituarse en roles y en hábitos, ambiente, ciencias ecológicas, sociología y psicología. Y con esto les quiero decir que cuando ustedes presentan el mojo a un equipo, pueden incluirlos en cada uno de, de estos aspectos del modelo de ocupación humana que en intersección hacen, ¿no es cierto?, la ocupación humana en sí. Las ciencias de la ocupación no las nombré, pero es una ciencia aparte que contribuye con el conocimiento, ustedes saben, más que nada del paradigma de la ocupación con estudios cualitativos que algunos son muy acabados, otros no, pero que es necesario de unir y consultar porque están, yo lo veo como complementario con el modelo de ocupación humana. Y pienso que la ciencia de la ocupación está relacionada con desarrollar este paradigma más aún de lo que está, ¿ya?, en cuanto a la ocupación. Por lo tanto, esto debemos considerarlo y mirarlo. Por último, la lupa. Mirar con lupa, estudiar con lupa, autocriticarse en buena, no se machuquen tampoco, ¿ya?, y criticar el conocimiento en una forma objetiva con lectura y con estudio. Por lo tanto, para poder integrar, ¿verdad?, primero hay que interiorizar el saber, sentir y hacer de la identidad de terapia ocupacional, que es nuestro paradigma centrado en la ocupación. Integrar el saber, sentir y hacer de los modelos conceptuales de la práctica propios de la profesión. E integrar nuestros saberes con aquellos de otras disciplinas, lo que hemos desarrollado, o complementar nuestros saberes, más bien dicho,
porque lo que hay que preservar son los conocimientos propios. El modelo, la lupa del mojo, nos ayuda a ver eso, los conocimientos propios, relacionados con el paradigma y descifrados en la teoría y práctica de su aplicación. Muchas gracias. Eso sería. Me pasé. Luli, ¿no tengo Bueno, tiempo de Carmen. preguntas? ¿Ah? Sí, no sé los organizadores, pero hay un tiempo, llegaron algunas preguntas, así que creo que sería importante poder transmitírtelas. Ya, eso. Ahí. Bien. Bueno, en primer lugar, Carmen, no puedo empezar a hacerte las preguntas del grupo sin decirte lo que siempre te digo cuando tengo la posibilidad y la oportunidad de escucharte, y que creo que es voz de todos los que estamos aquí. Si bien no los veo, realmente la emoción que genera escucharte, la integración del conocimiento, tu arte en la presentación, es como esto del cómo, ¿no? Que cuida tanto el modelo y que vos lo tenés tan presente y que en tus presentaciones impacta tanto en cada uno de nosotros. Así que, bueno, agradecerte como siempre eso porque es fundamental. Ahora, yendo a las preguntas de las personas que compartieron en el chat, que desde ya agradecemos la participación. Carla Mondelo dice que ella quiere comentar que algo que se plantea, que se ve que en su experiencia profesional, es que siente que hay una disociación entre la teoría y la práctica en los modelos o en las perspectivas desde la cual se posiciona actualmente. Ella cree que la teoría debería ser consecuencia de la práctica. Actualmente está trabajando en cuidados paliativos y encuentra dificultades para explicar el rol de la terapia ocupacional en este ámbito. Okay. Y quizás tenga que ver con que le falta la teoría basada en la práctica. Entonces, quiere preguntar, y se lo pregunta al escucharte, si este modelo puede ayudar en el abordaje de personas en condiciones paliativas. Sí, puede mucho. Hay una intervención muy importante en estas situaciones. Hay diferentes intervenciones, depende de la persona, pero el modelo explica también, ¿no es cierto?, cómo la persona, quién es esta persona, quién ha sido esta persona ocupacionalmente, cómo se siente, cómo vive su experiencia, ¿ah? Cuando ya no hay otra cosa que hacer, ¿verdad? Algunas personas lo ven distinto, abren su mirada y por lo tanto es un acompañamiento y reafirmación de esa forma positiva de ver este momento de cuidados paliativos. Otras personas que necesitan el modelo ocupación humana tienen este constructo teórico, ¿no es cierto?, sobre el cuerpo vivido, que lo importa desde la filosofía, pero aplicado a la ocupación humana, ¿verdad? Y el cuerpo vivido no tiene una intervención específica como otras que hay en el mojo, pero es el acompañamiento subjetivo y la validación completa. Es sumergirse en el mundo de la persona y sentir, pensar con ellos, incluso cuando ya no pueden. Y las otras intervenciones que el modelo tiene son las intervenciones de tipo ambiental. El manejo ambiental, el poder traer la historia a ese ambiente, su historia, ¿no es verdad? Hay muchas veces que se han hecho álbumes con las personas cuando ellas están dispuestas a ver sus vidas, ¿no es cierto? Y dejar una historia para la familia, por ejemplo. Muchos ejemplos así, pero estar con la persona, abordar este aspecto y evaluar bien la abolición, ¿verdad? ¿Cuál es su actitud frente a la vida y frente a la muerte? También. ¿Ah? ¿Cuál es su actitud? Eso es muy importante. Uno no puede cambiar los valores. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros construimos este contexto, como dice Gary Wilhoffner, desde chico, desde antes, que dice justamente construir este contexto como sacramento, que se basa en Bateson, ¿ya? Como sacramento. Es decir, este contexto es el significativo y la relación significativa significa centrarse en la persona. En este momento puedo contestar hasta ahí, pero si necesita, me puede contactar a la comunidad iberoamericana y yo puedo explayarme.
Sí, pero Yo creo sí, que es muy importante este primer paso de haberse sumado a estas jornadas y empezar a formarse en el mojo, creo que de esto se trata, ¿no? Así que invitarla claro, a Carla a ponerse en contacto con las agrupaciones como para poder seguir su formación. exacto, sí. Por su parte, Roger saluda a todos y dice que qué bueno Claro. reafirmar que el mojo es un modelo que se conjuga con otros modelos. Hay Ujú. que desmitologizar, perdón, que Sí, estuve no practicando esa importa. palabra, la educación dada a los estudiantes en la Ujú. utilización y miradas de un solo modelo y de la no Exacto. complementación. Además, si reflexionan a través del mojo, están vetados a utilizar otro tipo de evaluaciones. Ujú. Esto es lo que plantea Roger y llama a la reflexión. Sí, de acuerdo. Y aquí hay una Justamente pregunta, autocrítico. ¿sí? ¿Mm? Hay una pregunta también de Claudia Manzano que dice que si bien el mojo se va relacionando con muchos modelos, ¿cuál es lo más importante que toma el mojo del modelo del desempeño ocupacional de Reed y Sanderson? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que toma el mojo del modelo ocupacional De desempeño ocupacional de Reed de y Anderson? Sanderson. ¿Y Sanderson? Bueno, en realidad el mojo no toma, no toma de este modelo, no toma de este modelo eh, es más global y lo que sí es más global y no tiene la especificidad que tiene el modelo. Entonces, en ese sentido, el razonamiento terapéutico, ¿verdad? El razonamiento integrado de la forma, ¿no es cierto?, que lo hemos hecho, eh, eh, sería o redundar en algunas cosas, ¿ya? O redundar en algunas cosas o también no ser tan específico en otras, ¿ya? Por eso que no se une, si eh, nada más que por eso. Muchos modelos de la ocupación, es que existen tantos que están surgiendo, así como una moda. Y se surgió la moda después del modelo de ocupación humana, entonces repitieron cosas de otra manera y se siguen haciendo, se siguen haciendo. Entonces eso hay que tener cuidado también con la lupa, a ver qué es lo que es, estudiemos bien qué sucede. ¿Mm? Es una estructura, es un enfoque, es una mirada, ¿no es cierto? ¿Qué nos aporta a los terapeutas ocupacionales primero y después lo otro? Ujú. Bien, la última porque creo que ya estamos en Sí, tiempo. Consulta que cuando hablas de rehabilitación psicosocial y modelo, ¿a qué te referís con estudio de discapacidad? Esto lo pregunta sí. Agustín. Los estudios de discapacidad es una disciplina que se generó desde las personas del movimiento de recuperación, desde las personas con discapacidad, ¿ya? Que tenían una incompatibilidad entre sus potenciales y el ambiente y que eran muy discriminadas. Entonces, estos estudios de la discapacidad, las personas que lo construyen son las mismas personas que tienen los problemas y hacen estudios cualitativos con los colectivos de personas que tienen esta incompatibilidad con el ambiente y también ofrecen, como la justicia ocupacional, ¿verdad? Estudian diferentes formas de cómo abordarla. Gary Kilhoffner fue el que ayudó a esta disciplina a emerger en Chicago, en la Universidad de Illinois. Lo tomaron a él como consultor por considerar esto, ¿no? De las personas centrales y todo lo que habían leído. Eh, pero es muy importante leer las experiencias vividas, ¿no es cierto? Y las investigaciones realizadas a conciencia, ¿no es cierto? Investigaciones cualitativas a conciencia con los mismos grupos de personas, con la diversidad misma, ¿ya? Es un enriquecimiento, el mayor enriquecimiento que puedo ver yo eh, desde ellos mismos. Así es que esos son los estudios de discapacidad. Y después fue moviéndose, creo que hay en otras dos universidades. Ujú. Bien, perfecto, no hay más preguntas. Sí, comentarios de felicitaciones hacia vos, Carmen.
y creo que esta conferencia central es justamente, ¿no?, la apertura para todas las próximas presentaciones que van a ir tomando y que nos van a ir permitiendo integrar todo lo que vos ya dijiste como a modo de presentación, para afianzar en algunos aspectos, y cada presentación va a tener su aporte en este sentido. Así que agradecerte esta apertura y bueno, dar lugar ahora a los próximos disertantes. Ya, muchas gracias.